Carlos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y gracias por el espacio y un saludo a todos los radioescuchas que nos están escuchando. Al contrario, gracias Carlos. Dábamos cuenta del día de ayer, su conferencia de prensa donde dicen hay que estar muy atentos porque no es el único caso. ¿Qué tienen registrado ustedes? Sí, nosotros podemos observar que el patrón de conducta de la desaparición desde el año 2013 cambió radicalmente en la zona de Lagos de Moreno, Jalisco, por ejemplo. Nosotros tenemos documentado que en el año 2013, en la finca denominada La Ley del Monte, se encontraron restos de 6 jóvenes, donde un comando había secuestrado a 6 jóvenes y después los restos se encontraron ahí. Y cuando se empezaron a encontrar los restos, se empezó a ver un patrón, justamente un patrón de la acción criminal en términos de cómo disuelven a los cuerpos de estos jóvenes en ácido. Lo que estamos observando entonces no es un tema de solamente los 3 jóvenes, sino que estamos observando un patrón de conducta que está generando un nivel de daño y un nivel de terror en las comunidades, pues que es imposible soportar. Nosotros creemos que lo que estamos teniendo enfrente en estos espacios, pues son centros de exterminio, ¿no? Y estos centros de exterminio están proliferando no solamente con este caso de los 3 cineastas, sino los 3 jóvenes cineastas, sino también con otras poblaciones. Y creo que hay una cosa que es muy importante señalar. Cuando las personas pobres de Lagos de Moreno, Jalisco, denunciaron los hechos, la reacción del gobierno es profundamente clasista. Y hay que decirlo así, porque es una discusión que hay que tener. Y esa forma clasista de atender a los ciudadanos, esa forma en la que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y también víctimas o familiares de víctimas de primera y de segunda, es la que no permite observar los patrones de conducta, porque si en el año 2013, 14 y 15, 16, 17, que los ciudadanos, que los familiares de estos jóvenes han denunciado lo que les pasó, si se hubiera escuchado su voz, si no se les hubiera tratado como una forma despectiva por su condición de pobreza y de víctimas fueron tratados, lo que hubiéramos tenido es un patrón de cambio de conductas en las autoridades para poder proteger a la población civil y no estaríamos ahora hablando de 3 desaparecidos, asesinados y después disueltos en ácido. Entonces nos parece importante señalarlo porque no solamente es el patrón de la acción criminal, sino el patrón de conducta justamente también de la autoridad. Claro. En donde además habría que decir una cosa. La experiencia internacional en donde los grupos criminales, por ejemplo, los grupos criminales como la Cosa Nostra en Italia también disolvía en ácido a los cuerpos y se hacía fundamentalmente porque es muy complicado hacer un cálculo de cuántas personas han disuelto. Entonces, lo que podemos ver aquí, una cosa es la denuncia y otra cosa es el número negro de las personas que ya no dicen nada por miedo y que eso seguramente va a crecer ahora que se rompe el miedo y que la gente está empezando a decir a mí también, a mí también, a mi familiar también. Entonces, sí creemos que este es un momento muy delicado en el que la reacción de la autoridad, esperemos que no sea solamente en términos mediáticos, sino que sea también en términos sistémicos y estructurales. Carlos, buenas tardes. Te saluda Brenda Peña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Coincido totalmente contigo y me parece preocupante, pero preguntarte, ¿por qué este sector de la sociedad, por qué los estudiantes se han vuelto tan vulnerables a este tipo de acciones? Bueno, primero por un tema demográfico, porque este es el momento en el que México tiene el mayor número de jóvenes en su historia. Es decir, hay jóvenes por todos lados, hacia donde voltees, hay un montón de gente joven trabajando, hay un montón de gente joven haciendo cosas, estudiando, etcétera. Y por ese nivel, ese dato demográfico, pues nos hace tener un orden social distinto también en el territorio. Pues son los que más van a estar expuestos, ¿no? Están más expuestos en la calle, en los espacios públicos, pero también en la creación, en la idea de la creatividad. Entonces, bueno, ahí van a estar ellos. Y entonces, lo que creemos es que
México está tirando a la basura la vida de muchísimos jóvenes por no querer combatir al crimen de otra forma y por no querer romper el pacto de impunidad, porque la única forma de que los grupos criminales tengan una operación como la tienen en Jalisco o la tienen en Tamaulipas o en Veracruz o en la Ciudad de México, porque también hay que decirlo, aquí operan los grupos criminales, la única forma es que hay contubernio con la autoridad. Entonces, si no se rompe ese pacto de impunidad, pues vamos a seguir desangrando al país y por desgracia, como son muchos más los jóvenes y son los que ocupan el espacio público y son los que están en mayor riesgo, pues vamos a seguir desangrando a la juventud de nuestro país. Ese justamente es el motivo de la reflexión que yo invitaría a la gente a pensar hoy, que cada vez que estamos permitiendo que el Estado no proteja a un joven, no cuide de las juventudes, entonces lo que estamos generando es el deterioro de la vida social y de la vida económica en el futuro del país. Claro, muy importante esto que nos comentas, esto último, Carlos, sobre todo en un contexto político electoral en el que nos encontramos y en el que, pues no sé cómo tú veas a tu consideración esta situación en la que colocan o en la que deben de estar los candidatos, por ejemplo, a la presidencia, y no vemos tampoco claridad sobre cómo se va a combatir, pues ya no digamos la seguridad, sino también a defender a este sector de la población del que estamos platicando. Sí, yo lo que creo es que las acciones de política social dirigidas a jóvenes tienen que estar presentes, en donde el derecho a la educación, el trabajo y la salud empiece a ser garantizado. Pero también cuando hablamos de focalización y hablamos de personas en mayor riesgo, estamos hablando de prevención y aquí es la gran diferencia. Entonces, ir a las causas es fundamental, pero también ir a atender con la focalización es fundamental. Entonces, yo en términos electorales lo que veo es que los tres candidatos deberían de sentarse, en serio, lo propongo, deberían de sentarse a dialogar de una forma distinta y porque los tres tienen una mirada que suma a poder establecer un mecanismo de desmantelamiento de la base social y patrimonial del crimen organizado en México, pero también los tres apuntan a poder hacer la creación y construcción de un modelo de prevención social de la violencia, y los tres también pueden apuntar a atender las causas profundas de esta violencia que vivimos. Con esto lo que yo quiero decir es que ninguno de los tres tiene todo el sartén, tienen un cachito del sartén cada uno de ellos. Y yo invito a que la reflexión en términos de la paz y de la justicia que anhelamos en México, pues tenga que ver justamente con que ellos nos demuestren que son lo suficiente pacificadores para poder generar un diálogo, más allá de la intención del poder. Y la segunda cosa que sí yo creo que es importante decir, es que mientras los tres, lo único que no se tocó en el debate, y pongo ese ejemplo del debate, es el desmantelamiento financiero. Ah, claro. Sí. Entonces, a ver, no nos hagamos, o sea, hay que decirlo, es una tontería pensar que solamente con las otras tres estructuras se hace. Si a ustedes, o sea, lo pongo como un ejemplo y a las radioescuchas, si nosotros les congelamos la cuenta de banco a todos quienes nos están escuchando, pues en una semana ya no tienes forma de operar, a lo mejor en un día ya no tienes forma de operar. Pues señoras y señores, la ruta del dinero es mucho más importante que la ruta de las armas y la ruta de la violencia. Claro. Necesitamos hacer un proceso de desmantelamiento financiero y patrimonial del crimen organizado. Y aquí yo diría que la Ciudad de México ha avanzado enormemente, porque la Constitución de la Ciudad de México establece que tiene que haber un mecanismo de investigación para el desmantelamiento patrimonial del crimen y crimen organizado y la reutilización social de los bienes confiscados. Entonces, pues ahí ya tenemos un entramado que se construye a partir de las experiencias internacionales, porque ese entramado del cual yo les hablo es un entramado que se construye a partir de observar la experiencia de desmantelamiento de la Cosa Nostra y de la Camorra y de 'Ndrangheta en Italia. Entonces, si los italianos, que son quienes han sufrido también este tipo de flagelos
contra el crimen organizado, pues aquí también lo tendríamos que estar haciendo, y me parece que ya la Ciudad de México dio un primer paso. Espero que los candidatos entonces entiendan que la ruta, si no puedes seguir la ruta de la droga, sigue la ruta del dinero y desmantélala, porque esa es la forma más clara para empezar a decir que realmente quieren romper el pacto de impunidad en el cual está viviendo el país. Claro, Carlos, romper ese pacto de impunidad, y ahí está la ruta del dinero. Este desmantelamiento financiero es una de estas principales rutas y alternativas para pues poder acabar de manera integral y de manera pues en serio con esta situación de inseguridad y que está lastimando tanto a los jóvenes en nuestro país. Carlos, muy aleccionador escucharte. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Al contrario. Muy buenas tardes.